Muy buenos días a todos, bienvenidos a Agrosiembra Piso Live. Hoy, sábado 13 de marzo, ya estamos listos para brindarles otra edición de nuestro programa Agrosiembra Piso Live. Así que bueno, vamos a esperar a que la gente se conecte poquito a poco. Ya estamos preparados para todos ustedes. Espero que hayan pasado una excelente semana y que estén pasando un buen fin de semana también. Este fin de semana le damos la bienvenida a López Ortiz Juan Manuel, me imagino. No se leen completos. Andrés EGM, J. Colivares, como siempre, Villamediana. Profe, ya nuestra invitada está con nosotros, ya está conectada, pero vamos a darle un tiempito a la gente a que se siga conectando. Vamos a darle un tiempito para que más personas se sigan conectando antes de empezar la entrevista. Ya vi, profe, su invitación, pero unos segunditos. Ya se la vamos a aceptar. Mientras tanto, esperamos a que más gente se conecte. Andrés, buenos días, saludos desde Canadá. Gracias, Andrés, por escribirnos. Recuerden que me encanta que me digan siempre de dónde nos están escribiendo. Bueno, como siempre, les damos la bienvenida a todos de parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, de parte de la decana Ana María Colina, también de parte del ingeniero Juliana Maldonado en la División de Extensión de la Universidad del Zulia, de la facultad. Como siempre, agradeciendo a nuestro patrocinador, Hacienda Miraflores por ahora. Recuerden que nuestro espacio de publicidad también está abierto para que todos ustedes tengan la posibilidad de poder compartir con nosotros la excelencia de su producto y nosotros pues hacernos eco de sus productos aquí en Agrosiembra Piso Live. Así que si tienes algún producto, algún negocio que quieras fomentar, pues nosotros aquí en Agrosiembra Live podemos hacerle publicidad sin ningún inconveniente. Solamente tienes que escribirnos a la mensajería directa de nuestra cuenta, de nuestro perfil en Instagram, para entonces poder conversar directamente y poder cuadrar todo lo que tiene que ver con lo de la publicidad. Sin embargo, como les estaba diciendo, les digo que Agrosiembra Piso Live es una presentación de Hacienda Miraflores, el mejor centro de recría de búfalos del estado Zulia y de Venezuela. Ellos están ubicados en Caja Seca y pueden escribir a la cuenta @recría del búfalo. Así que esa es la cuenta y pueden entonces comunicarse con ellos si necesitan búfalo o semen de búfalo de agua de excelente calidad. Como siempre y como todos los sábados, les saluda la licenciada Carola García, mi cuenta en Instagram, @holacarolag, para quienes les interese seguirme. Y bueno, vamos entonces a seguir dando la bienvenida a la gente que nos está escribiendo desde el Cesar, en Colombia. ¡Qué rico! Agropecuaria Tramontana, fertilizantes Master Blend, perfecto. Vamos a hablar por el mensaje directo de Instagram, si nos ponemos de acuerdo y con gusto les hacemos la publicidad. Bueno, vamos a llamar a la profe y presentarla. Esto se me está moviendo como... Vamos a esperar a que se divida la pantalla. Sin embargo, me pueden seguir escribiendo, me pueden seguir diciendo desde dónde están. Vamos a esperar. Esto ahora cambió, Instagram cambió. Ajá. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días, Carola. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? ¿Cómo te sientes? Bueno, chévere, gracias. ¿Y usted cómo ha pasado la semana? ¿Cómo la trató el día de ayer en la noche? Que la gente está presa los viernes en la noche con Agrosiembra. No puede hacer nada. Sí, todo bien, una semana tranquila y bueno, aquí estamos llevando el día a día en esta modalidad que tenemos, esta nueva modalidad de vida con la pandemia y todas las implicaciones. Pero bueno, gracias a Dios, tranquilos, con salud y con fortaleza para enfrentar los retos del día a día de los venezolanos. Excelente. Bueno, hoy tenemos este sábado, dicen por ahí que supuestamente el mundo del agro le pertenece a los caballeros. Quien vaya a la Facultad de Agronomía sabe que es del país de las mujeres, porque de verdad que somos puras mujeres dando la cara por la facultad. Y esta semana tenemos a la profesora Lilia Urdaneta con nosotros por ser la Semana de la Mujer. Así que felicidades, profa, en su día. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la trataron? Y, igualmente, felicidades para ti, muy bien, muy bien. Aprovechando, sí,
que estamos cerrando la semana de donde se celebró el Día Internacional de la Mujer, y yo creo que soy la primera mujer invitada de este año, si no me Sí, equivoco. señor. Sí, Pa- señor. Ajá, para Agrosiembra Live soy la primera mujer invitada, así que bueno, hoy me toca defender a mi género, Así es. enaltecer a mi género. Creo que solamente ha habido una, dos, tres, cuatro, creo que es la quinta mujer en lo que vamos, que ya vamos a cumplir un año. Creo que solamente han sido cinco mujeres, pero bueno, sí, es la primera de este año, así que bueno, a dar lo mejor de nosotras. Ahí está también la decana, felicidades decana por la Semana de la Mujer y a todas las mujeres que nos ven, que siempre hay. Vamos a acomodar esto aquí. A las mujeres que siempre nos ven también, porque hay muchas mujeres que nos ven que están siempre pendientes de Agrosiembra Piso Live, así que le damos la bienvenida a la decana Ana María Colina de Rubio también con nosotros. Bueno, vamos a iniciar esta conversación, más que entrevista, para hablar sobre nuestro tema de hoy, que es enfermedades en frutales, diagnóstico y manejo. Antes les quiero presentar a la profesora Lili Ordaneta. Buenos días, Iraida, que nos está saludando también por allí, Iraida Barbosa. Iraida Bosa, perdón, Iraida Barbosa, lo que es el inconsciente, ¿no? Iraida Bosa. Bueno, vamos a presentar a la profesora Lili Urdaneta. Ella es ingeniero agrónomo, magíster en fitopatología y doctora en ciencias agrarias. Además, es profesora de microbiología agrícola y fitopatología en pregrado en la universidad y micología y protección vegetal en posgrado. Ahí le está saludando la decana. Un abrazo a nuestra querida Lilia Ordaneta. Y bueno, se Bueno, sigue sumando gente. bueno, buenos días y gracias por la invitación a mi querida Facultad de Agronomía y a la División de Extensión Agrícola a través de mi compañera desde hace muchos años. Estudiamos la carrera de pregrado juntas, Yulana, y ahora Ujú. profesora y la encargada coordinadora de la División de Extensión Agrícola. Muy buenos días a todos, a la decana, a todos los que se conectan, eh, esperando tener entonces una tertulia, un compartir que sea de su agrado y que sea de interés para todas las personas que están dedicando esta mañana sabatina a seguirnos. Tempranera. Ajá, esta mañana tempranera a seguirnos y a estar pendiente entonces de todas las actividades que hace la Facultad de Agronomía en pro de una comunidad agrícola y con la finalidad de llegar hasta los productores que son nuestra razón de ser. Así es, profe. Y quiero recordarle a todo el mundo, iba a decir algo y casi se me va, siempre se me olvida eso. Es importante que recuerden que esto, como todos los demás, van a quedar grabados en el IGTV de la cuenta. Mucha gente nos escribe y dice que por qué Agrosiembra tiene que ser tan temprano, etcétera. Créanme que probablemente yo lo lamento mucho más que ustedes siempre, pero hay que trabajar por ustedes y por eso seguimos aquí todas las mañanas. Ustedes no se tienen que parar tan temprano. Siempre es bueno que compartan con nosotros en vivo, por supuesto, pero si por casualidad se pierden un Agrosiembra Live, no se preocupen, que en la cuenta del Instagram hay un televisorcito. Si se van al perfil, hay un televisor, allí le dan a play y ahí están todos los programas que hemos realizado de Agrosiembra Live grabados para que los vean en cualquier momento cuando quieran, en la comodidad de su hogar, sin presiones y sin nada de eso. Otra cosa, abajo tienen los comentarios. Si ustedes que nos están viendo no quieren ver de pronto los comentarios y le quieren ver claramente la cara a nuestra profesora, eso es otra cosa que cambió Instagram esta semana, porque toda la semana tiene actualizaciones, la aplicación. Usted toca la pantalla y desaparecen los comentarios. Sin embargo, si quiere ver los comentarios, obviamente no haga nada, pero en la parte de abajo, aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, está un hablador con un símbolo de interrogación. Es más fácil que ustedes escriban las dudas y las preguntas, no los comentarios. Los comentarios los pueden escribir en donde dice agrega un comentario. En la parte derecha inferior hay un símbolo de interrogación. Allí pueden hacer sus preguntas y es un poco más ordenado. Yo puedo compartir la pregunta en público para que todos estemos coordinados al momento de hacerle preguntas a la profesora. Entonces,
Dicho esto, por aquí Rubén de Piso Venezuela nos dice, empezaré por primera vez en la vida y sin saber nada. Me imagino que a cultivar tomates y cebollas redondas. Bueno, ya vamos a hablar de lo que, bueno, el tema de nosotros en esta oportunidad es enfermedades en frutales específicamente, diagnóstico y manejo. De todas maneras, profa, si hay alguna pregunta, yo se la hago y usted, chévere, si tiene a bien Claro, responder, no hay perfecto. rollo. Ok, Ujú. otra cosa. Me encantaría, saludos a Nicolás Benedetti Pineda desde Colombia. Yo me quisiera meter por el teléfono para llegar hasta Colombia rapidito. Bueno, aclarar, profesora, antes de todo, la diferencia en que vamos a hablar de las enfermedades de la planta en sí, no de plagas. Son dos cosas completamente distintas, ¿cierto? Usted me hizo ayer la aclaratoria y dijo que íbamos a hablar desde el punto de vista fitopatológico y no Cierto. de la parte entomológica, si no me Eso equivoco. es, eso es cierto. Muy Ajá. buena alumna, chévere. Ajá, Ajá, sí. profe, 20 aclárenos el puntos. punto. 20 puntos. Bien, es importante destacar que cuando hablamos en campo, en nuestras carreras de ingeniería agronómica, de los cultivos, hay un área de los cultivos que es la sanidad vegetal. ¿Bien? Esta área de la sanidad vegetal implica el estudio, el seguimiento de todo lo que son enfermedades en las plantas, que es mi área, el área de la fitopatología, pero la sanidad vegetal también abarca los insectos plagas, los que son artrópodos, insectos plagas, que ahí también dentro de esos artrópodos, además de los insectos plagas, están los ácaros que pertenecen a la familia de las arañas, de los arácnidos, y también causan problemas a las plantas, y están los problemas de las malezas o de las arbences. Entonces, todo eso lo engloba la sanidad vegetal. Dentro de esas tres grandes áreas de la sanidad vegetal, hoy yo voy a eh, compartir con ustedes lo que está relacionado a las enfermedades de las plantas. Son muchas plantas, son muchos cultivos de interés agronómico, imposible abordarlos todos. Entonces, hemos seleccionado un rubro dentro de estos cultivos que son los frutales. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de las enfermedades de los frutales. Es importante destacar que la FAO en el año 2019 decretó el año 2020, el año que recién finaliza, como el año internacional de la sanidad vegetal. ¿Por qué? ¿O con qué finalidad? Con la finalidad de concientizar, de destacar, de resaltar la importancia de cuidar la salud de las plantas, vamos a llamarlo entre comillas, salud, comparándola con los humanos o con los animales, bien, la salud de las plantas, la sanidad de las plantas, en pro de tener cada día alimentos en mayor cantidad y en mayor calidad. Sobre todo, o especialmente en estos últimos años, donde hay una gran cantidad de habitantes del planeta Tierra que están pasando hambre, donde tienen poco alcance a los alimentos. Entonces, hay que cuidar la salud o la sanidad de las plantas, la sanidad vegetal, en busca de prevenir todo aquello que lo afecta o tratar, una vez que hay algo que lo está afectando, tratar es con la finalidad de evitar la disminución de la producción de estas plantas, de estos cultivos, y garantizar calidad y cantidad. Entonces, se habla de sanidad vegetal, hoy lo vamos a dedicar a los frutales, que son de interés agrícola, pero también hay personas, bien, científicos, investigadores dedicados a la salud o la sanidad vegetal de los árboles forestales, que es otra área, y también de los no menos importantes, las plantas ornamentales, que tienen el rol de embellecer y de contribuir en los ecosistemas a la producción de oxígeno, a la sombra,
al ciclo hidrológico. Entonces, hablamos de cuidar la salud de todas las plantas, las que nos sirven para alimentarnos, las que sirven para el ornato y las que sirven para la producción de madera o de interés forestal. Entonces, Excelente. en base, Siga. en base a esto, entonces vamos a hablar de las enfermedades de las plantas, de las enfermedades de los frutales. Igualito, así como nuestras mascotas o el ganado se enferma, o como nosotros los humanos nos enfermamos, las plantas también se enferman. Como seres vivos, ¿bien? También pueden padecer o sufrir de enfermedades. ¿Cómo se define una enfermedad en una planta? Toda alteración del proceso fisiológico normal, de los procesos fisiológicos normales que desempeñan las plantas, ¿bien? Vamos a resumirlo. Todo lo que interviene en que la semilla germine, en que se desarrolle una plantita, una plántula, en que crezca, en que florezca, en que produzca fruto, todos esos procesos que están allí involucrados, cuando son alterados, ¿bien? Estamos en presencia de una enfermedad, que es la alteración de los procesos fisiológicos normales que desempeña una planta. Así sea el sol, profe, por ejemplo. Así sea el sol. O mucho sol, o mucha agua, o un fertilizante muy fuerte, o un abono que no era el correcto. Exactamente, Carola, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora, ¿quiénes causan enfermedades a las plantas? ¿Bien? Y eso lo dividimos en dos grandes grupos. Todos los entes vivos u organismos vivos, entre comillas, todos los organismos vivos que causan enfermedades a las plantas, entonces caemos en un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades bióticas o infecciosas. Ese grupo de entes vivos o de organismos vivos que causan enfermedades a las plantas, allí están los hongos, las bacterias y otros organismos semejantes a bacterias, fitoplasma, espiroplasma. Hay un grupo que se llaman bacterias fastidiosas vasculares. Están los virus y los comparamos entonces con la pandemia que estamos viviendo con el COVID-19. Están los virus, que también causan enfermedades a las plantas, los viroides, están los nemátodos, que equivalen a los parásitos, a las lombrices, en los animales y en los humanos, los nemátodos, hay algas, hay protozoarios y hay plantas superiores parásitas. Todos esos entes que nombré causan enfermedades bióticas o infecciosas. Y nada de eso tiene que ver con animalitos o pestes que pueden tener algunos cultivos, ¿cierto? Hay mucha relación, porque hay insectos que se encargan de transmitir las enfermedades, de llevar la enfermedad a la planta. Por ejemplo, así como el zancudo patas blancas nos inocula o nos deja en el organismo el virus del dengue o del chikungunya, ¿bien? Igualito, hay insectos que están íntimamente o estrechamente relacionados con la fitopatología, con las enfermedades, porque son insectos vectores de enfermedades, transmiten las enfermedades. Y la fitopatología como ciencia no se puede desligar de la entomología porque es una herramienta de información para las enfermedades de las plantas. Complementaria. Sí, es complementaria. Entonces, estamos hablando de las enfermedades infecciosas. ¿Bien? Ahora voy con el otro grupo de enfermedades donde está el sol, el agua, que es lo que le preocupa a toda ama de casa, a toda persona que tiene una plantita en su casa o un jardín de interior, de exterior, y allí viene. Entonces, las condiciones ambientales bajo las cuales se desarrollan las plantas también pueden causar enfermedades. ¿Cuáles esas son las condiciones ambientales? El sol, si hay exceso de sol o hay déficit de sol, o sea, de la intensidad lumínica, bien, si hay exceso de agua
o déficit de agua, si no regamos una plantita o la anegamos, la enchumbamos, como decimos nosotros, ¿verdad? La ahogamos. El frío, ¿bien? El frío, por ejemplo, en la zona del Páramo, de Mérida, de Mucuchíes, en esa, de Merideña, cuando hay nevadas, bien, esas temperaturas bajo cero pueden enfermar la planta, al igual que el exceso de temperatura. En nuestro caso, si sacamos una planta de sombra, la sacamos a plena exposición solar. Bien, el manejo que hace el productor, que hace el agricultor o que hace el jardinero de la planta, el manejo, lo que llamamos el manejo agronómico, eso también puede enfermar a una planta. El exceso de fertilizantes, de nutrientes, de macro o micronutrientes también la puede enfermar, exactamente como el humano. Si tenemos un exceso de consumo de sal, ¿bien? El agua también puede tener sal, por ejemplo, el agua con la que regamos la planta. El agua, la salinidad del agua del riego, sí, eso es otro factor. ¿Sí? Entonces, igual que con los humanos, si tenemos exceso de azúcar o exceso de sal, no podemos tener una hiperglicemia o una hipertensión. Exactamente igual ocurre a la planta. Una planta que está en una zona, cercana a una industria, a una planta, que hay contaminantes ambientales, por ejemplo, si tenemos las plantas que están cerca de una cementera que genera polvo, todo eso puede enfermar a las plantas. Entonces, tenemos estas dos grandes vertientes, las enfermedades bióticas y las enfermedades abióticas. Ok, profe. Bien, entonces... Siga. Entonces, bueno, tenemos estos dos grandes grupos de enfermedades. Todos estos factores que acabo de mencionar te pueden afectar los procesos fisiológicos normales que desempeña una planta y causar una enfermedad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de frutales, que es nuestro objeto de estudio el día de hoy, en los frutales tenemos una gran cantidad de enfermedades que en su mayoría son enfermedades bióticas causadas por entes u organismos vivos. Dentro de estas enfermedades bióticas o infecciosas, tenemos el enemigo número uno de las plantas en cuanto a causante de enfermedades. ¿Quién es el enemigo número uno de las plantas? El hongo o los hongos. La mayoría de las enfermedades reportadas a nivel mundial y en el país son causadas por hongos. Entonces estamos en presencia de enfermedades fúngicas, lo que llama uno enfermedades fúngicas, enfermedades causadas por hongos. ¿Bien? Porque cuando hablamos del agrosistema, cuando establecemos un cultivo en campo, en el aire, en el suelo, en el agua, viven una cantidad de microorganismos, de organismos, ¿bien? Que pueden ser patógenos o no, o sea, que pueden causar enfermedades o no, pero cuando estamos en el campo y coinciden tres elementos, ¿cuáles son esos tres elementos? Una planta que es susceptible porque no tiene genes que le permitan defenderse contra un patógeno. Tenemos un patógeno que se activa y se vuelve virulento, se vuelve agresivo, y tenemos condiciones ambientales. Eso es lo que se denomina... Pero una pregunta, eso es lo que se denomina... el triángulo de la enfermedad. Que para que se dé una enfermedad, tiene que estar presente esos tres factores. Las tres, ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la micología y eso de los hongos que usted está hablando? No es lo mismo. No. Sí, la micología es la ciencia que se encarga de estudiar a los hongos. ¿Bien? La micología es la ciencia. Lo que pasa es que cuando hablamos de fitopatología, como hay tantos organismos vivos causando enfermedades a las plantas, dentro de la fitopatología hay especializaciones. Está el bacteriólogo, el especialista en estudiar las bacterias que causan enfermedades. Está el micólogo, que es el especialista en estudiar los hongos que causan enfermedades. Está el hematólogo. Ahí entro yo, o sea, dentro de mi trayectoria en luz, ¿bien? De 22 años de trayectoria dentro de la Facultad de Agronomía de Luz,
mi área de investigación, mi inclinación ha sido hacia el estudio de las enfermedades causadas por hongos, las enfermedades fúngicas, o sea, a la micología. Entonces, por eso yo entro allí como especialidad en micología. Entonces, como te comentaba, la mayoría de las enfermedades son causadas por hongos, lo que predomina en campo. Entonces, está el virólogo vegetal que estudia las enfermedades causadas por virus, y así nos vamos especializando porque es una gran cantidad de organismos que pueden ser macroorganismos, microorganismos que causan enfermedades a las plantas. Entonces, yo les comentaba que en campo la mayoría de las enfermedades que se encuentran son enfermedades causadas por hongos. Es lo que es el día a día del productor, es lo que más se consigue en campo, las enfermedades causadas por hongos. Se presentan enfermedades virales, se presentan enfermedades causadas por bacterias, por nematodos, pero la tendencia es a que predominan las causadas por hongo, y ahí, de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo al cultivo, ahí la enfermedad que predomina para un cultivo puede ser más importante una enfermedad causada por un nematodo, para otro cultivo puede ser más destacada o importante en la zona la causada por una bacteria. Pero en términos generales, predominan las causadas por hongos. Ok. Hablando de enfermedades, bueno, esto es como la introducción. Hablando de enfermedades en frutales, hablando de enfermedades ya en frutales, yo voy a comenzar por mencionar una. Bien, voy a comenzar con una enfermedad en el cultivo del mango. Que aunque en Venezuela ya no tenemos establecimientos comerciales o grandes superficies sembradas del cultivo de mango, que hace algunos años lo exportábamos, es importante a nivel comunitario o a nivel familiar, porque en casi todos los patios o jardines de las casas tenemos una o varias plantitas de mango, y en esta época de crisis económica en el país, la fruta del mango ha sido un gran aliado de los venezolanos, pues, de la gente que se alimenta o que sacia sus necesidades nutricionales, bien, o alimenticias, consumiendo nuestro mango. Ahora, profe, yo quiero que usted se detenga ahí un momentico antes de hablar de la cuestión de las enfermedades en un cultivo frutal como lo es el mango. Por ejemplo, en el estado Zulia, y yo creo que en toda Venezuela, se da como de manera natural. Es como si las matas de mango hubiesen estado allí toda la vida. Y ciertamente están en los patios de las haciendas, en los patios de las casas, en las ciudades. Uno puede ir perfectamente caminando por una calle y se encuentra con una mata de mango. Y con un montón de frutos perdidos, la mayoría en el suelo, se da de manera natural. No sé si realmente algún tipo de alguna de estas enfermedades afecte como tal al fruto y de pronto no sea comestible, no lo sé, ya eso me lo va a comentar ahora. Pero es curioso, y eso lo estaba conversando la otra vez con uno de nuestros invitados, porque de cultivos que se dan de manera natural en Venezuela no se enseria el productor en este tipo de cultivos que ya están son nativos de aquí, de nuestra tierra, y se trabaja de manera ordenada y estructurada para poder exportar un producto como lo es el mango, solo porque lo conseguimos a la vuelta de la esquina, digamos. ¿Por qué no se enseriará de verdad la siembra del mango? Porque eso es otra fruta como cualquier otra y muy valorada, por cierto, a nivel internacional. Claro, valorada a nivel internacional. Sí, Venezuela fue productora de mango. De pronto, el problema de las enfermedades, sobre todo las normas fitosanitarias que debe cumplir para poder exportar. Eso también es importante. Eso también llega un momento que el productor, sino con las instituciones gubernamentales o responsables, no hay asesoramiento, no hay seguimiento y no hay campañas para garantizar la sanidad de la fruta, eso puede traer limitantes para las exportaciones.
Entonces, debe ser una fruta que esté libre de enfermedades y también que esté libre de plagas, como en el caso del problema de la musca de la fruta. Entonces, esos factores son limitantes para que los productores, que los hubo en una época, pero tuvieron que dejar de establecer el cultivo porque se volvió no rentable o se volvió problemático por una serie de factores. Entonces, esa es una de las limitantes. Bueno, háblenos entonces de esos factores limitantes que son en el mango. Cuando tú me hablas de los mangos que conseguimos en el suelo y que hay algunos que pueden tener perforaciones por algunos insectos, por la musca de la fruta, o hay algunos que tienen la pulpa floja, macerada. Vamos a hablar de que, ennegrecida, sí. Vamos a hablar de que si hay problemas de enfermedades en el fruto, estas enfermedades que atacan a la planta son inocuas al humano. ¿Bien? Si tú te comes un mango que tiene vamos a llamar, está un poquito podrido, está un poquito flojo a la pulpa, vamos a suponer que ese ablandamiento que sufrió la pulpa no fue por el golpe cuando cayó, sino que cuando lo tomaste del árbol ya estaba así, es muy probable que sea un problema bacteriano y ese tipo de patógenos de bacterias son inocuas para los humanos. O sea, que puede estar una planta enferma en su hoja, puede tener algún tipo de enfermedad no sé, puede tener un hongo incluso y la fruta puede ser perfectamente comestible para el humano sin ningún tipo de problema. Cierto, sí, porque hay enfermedades, las enfermedades se presentan en los diferentes órganos de la planta, en hoja, en ramas, en tallo, fruto, y hay enfermedades que atacan directamente al fruto. Yo puedo tener una hojita de mango con muchas manchitas marrones, que son muy comunes, negras, muchas, inclusive con perforaciones, con huequitos, y puedo tener una fruta sana. ¿Bien? Entonces, depende del patógeno que se presente y el órgano de la planta que Por está ejemplo, siendo atacado. En el mango, ¿cuál es la enfermedad principal del mango? La más común. La más común es la antracnosis del mango. ¿Bien? Afecta a la hoja. Esa es una enfermedad que está causada por un hongo. La antracnosis es el nombre que se le da a la enfermedad, donde se presentan síntomas característicos. Los síntomas es el cambio que nosotros observamos en la hoja, en la flor, en el fruto, y en la planta en general, y por eso el productor puede decir esta planta está enferma, porque él aprecia los cambios que hay en la planta o en los diferentes órganos de la planta, los aprecia a través de la vista. El 99% de las enfermedades las detectamos a través de síntomas, que es lo que observamos, los cambios que observamos. Entonces, en el mango, la antracnosis son manchitas, esas lesiones más o menos redondeadas que vemos en las hojitas negras, marrones, oscuras. Esa lesión, que es una lesión característica de color oscuro, negra, esa lesión se llama antracnosis. La enfermedad tiene el nombre de antracnosis del mango. Es una de las enfermedades más limitantes e importantes en el cultivo del mango porque afecta a la hoja, afecta a las ramas, afecta a la flor y afecta al fruto. Cuando vemos bien la concha del mango, cuando vemos la concha del mango con unas manchas negras, bien, que pueden estar aisladas o pueden estar unidas y representan una gran área, eso es antracnosis del mango. Probablemente a lo que le quitemos esa concha al manguito, bien, a lo que lo lavemos, le quitemos la conchita, dentro no hay nada, no hay lesión, la lesión no ha llegado hasta el fruto. Y es un mango que podemos comer sin ningún tipo de problema. ¿Y cómo sabemos que la lesión ha llegado al fruto, por ejemplo? No, la lesión simplemente a medida que avanza la enfermedad,
a lo que quitemos la concha y observar la pulpa. Si la pulpa está sana, no ha llegado, ¿bien? No ha llegado hasta la fruta, hasta la pulpa. ¿Bien? Entonces, esa es una de las enfermedades más importantes. Ajá. ¿Cuándo se presenta esa enfermedad? La vamos a ver en la época lluviosa. ¿Bien? Porque el hongo, que la causa, necesita lluvia para activarse, para que se vuelva agresivo, virulento, que es lo que nosotros llamamos patogénico. Ese hongo necesita humedad. Entonces, nosotros podemos dar cuenta que la enfermedad se presenta con mayor frecuencia, con mayor incidencia en la época lluviosa. Entonces, esa es una de las enfermedades más importantes en mango. Otra de las enfermedades importantes en mango, que te voy a hacer la referencia para la ciudad de Maracaibo, son unas estructuras redondeadas que vemos en las ramas de mango, marrón, negras, y es muy común en todos los árboles de mango de la ciudad de Maracaibo, jardines, en todas las zonas. ¿Bien? Esta es una enfermedad que se presenta en el estado Zulia, lo que llamamos una enfermedad endémica, porque es común. Entonces, vemos en las rayas unas estructuras como unas pelotas, unas redondeadas, marrones, oscuras, y en algunos árboles, en algunas ocasiones, las podemos apreciar dependiendo de la altura que tenga el árbol, desde cierta distancia, desde fuera, desde las calles, las avenidas, cuando vamos, podemos apreciar esas estructuras en las ramas. También podemos apreciar que a medida que transcurre ese tiempo, esas estructuras redondeadas, la planta se va secando. Las ramas donde están esas estructuras se va secando. Y la planta de mango... Que si alguien tiene en el patio de su casa una planta de árbol y le gusta, pues, porque consume mango y la quiere preservar, y ve estas estructuras oscuras, ¿debe preocuparse o qué debe hacer? ¿Es muy complicado o ya eso es insalvable? No, es salvable. ¿Bien? Esas estructuras se llaman agallas. Agallas. Y la enfermedad se llama agallas florales del mango. Entonces, en el laboratorio de microbiología y de fitopatología de Luz, de la Facultad de Agronomía, es increíble cómo llegan personas preocupadas por sus maticas de mango, inquietas a preguntar qué le está pasando a esas plantitas de mango. Entonces, esa enfermedad, agallas florales del mango, la causa un hongo también, un hongo del género Fusarium. ¿Y qué pasa? Las inflorescencias, cuando la planta está en el proceso de floración, las inflorescencias, ¿bien? Hay un desarrollo anormal de inflorescencia. Y estas comienzan a agruparse, y se tornan redondeadas y forman esa estructura. Entonces, ¿qué está pasando? Hay menos floración y esa planta tendrá menos producción. Porque la flor que estaba destinada a formar los frutos está aglomerada, bien, y muerta allí en esa estructura redondeada. Entonces, ¿qué hacer cuando que es una enfermedad, vamos a decir, manejable? Ahí es cuando hablamos de manejo de las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un productor o el dueño de esa planta, de la persona que está preocupada? Tiene que precisamente podar. La pregunta que nos están haciendo ahorita, ¿cuál sería la solución para los árboles de mango que tienen esa enfermedad? Ok, entonces, primera solución, podar. ¿Bien? Donde las ramas donde están esas agallas o esas estructuras hay que cortarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar la fuente de inóculo. Allí la fuente de inóculo es el hongo, está en la planta, se está reproduciendo, hay grandes poblaciones del hongo y tenemos que cortar esa rama. Generalmente, de donde está la última agalla, cortamos 20 centímetros hacia adentro. ¿Bien? De la última agalla, 20 centímetros hacia adentro y cortamos, podamos. No importa grosor, no importa si es tronco grueso, nada de eso, hay que cortarlo. No, generalmente eso es aéreo, en ramas manejables.
¿bien? El Ok. tronco son ramas y depende del grosor de las ramas tendrían que usar una tijera de podar o una tijera de podar más grande, o sea, Ujú. ¿bien? Un hacha, la herramienta cortante que tengan a mano. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es cortar la rama, ¿bien? Ujú. Agrupar todas esas ramas, bien, podar, eso es lo que se denomina en el manejo de la enfermedad, eso es lo que se denomina una poda de saneamiento. Tenemos que Ujú. sanar a esa planta, curar a esa planta que ya está enferma. ¿Sí? Entonces, podar, recoger todas esas ramas donde tenemos N cantidad de agallas, esas ramas tenemos que sacarlas del lugar, enterrarlas, destruirlas, ¿eh? Porque eso constituye fuente allí del hongo, del causante de la enfermedad. Cuando cortamos, dejamos una herida en la Ujú. planta. Esa herida hay que cicatrizarla también. Entonces sería ¿Cómo? la segunda medida. Allí necesitamos la ayuda de un producto fungicida, ¿bien? Que es el producto químico que está formulado para matar y eliminar a los hongos. Ese producto generalmente es a base de cobre, producto fungicida a base de cobre. Ese fungicida se puede mezclar con pintura blanca de caucho, pintura blanca de caucho, se mezcla y con una brochita mezclamos bien el ingrediente activo del fungicida en la pintura y al estar bien mezclado con una brochita aplicamos al área de corte. Esa es eh, la segunda medida a tomar. El hongo que causa esta enfermedad, que pertenece al género Fusarium, es un hongo que tiene un modo de acción sistémica, es decir, él es un hongo del suelo. Una vez que él entra por las raíces de las plantas de mango, él se distribuye por toda la planta, está en la sistemia de la planta, está en todos los tejidos conductores de la planta. Él se está distribuyendo en la planta a través del xilema, agua, y está en cualquier punto de la planta. Ese, esa modalidad del hongo, ¿bien? De allí es lo que es importante diagnosticar. Cuando hablamos de diagnóstico, es importante saber quién causa el problema. ¿Eh? Y fundamental en el diagnóstico determinar quién causa el problema, porque de acuerdo a quién está causando el problema, hay una orientación para el manejo de esa enfermedad. Entonces, tenemos que saber que el hongo que causa ese problema es un hongo de suelo, que vive en el suelo y que una vez que entra en la planta se reproduce y está en cualquier punto de la planta. Entonces, nada hacemos con cortar la rama, quitar la galla, cicatrizar la herida y el hongo va a seguir dentro de la planta. Entonces, allí necesitamos aplicar al suelo, al platón, a la tierra donde está establecida esa planta de mango, aplicar un producto químico, que es un fungicida sistémico. ¿Por qué es un fungicida sistémico? Porque él va a ser absorbido por las raíces y se va a mover vía xilema a cualquier punto de la planta. Hay que aplicar un producto, hay que regar esa planta, hay que fertilizar esa planta, hay que nutrirla para que ella se recupere y hacer una aplicación a los 15 días, un mes, hacer una aplicación de ese fungicida sistémico al suelo. Entonces, en cuanto al manejo de esa enfermedad, entonces a veces llega una persona, un ama de casa, un papá preocupado porque su planta en el jardín está afectada, entonces la preocupación implica que tenemos que invertir, que gastar en la Claro. salud de esa planta. Entonces, hay que buscar quién la pode. Generalmente las plantas de mango tienen mucha altura, ¿bien? Hay que buscar una persona que se suba y haga ese trabajo. Hay que invertir en un fungicida, porque no hacemos nada con cortar y no tener productos.
no tener el producto que aplicar. Y otra cosa, nuestras plantas de mango en la ciudad tienen muchos años, pueden tener 20, 30 años establecidas en el patio de la casa, y llega un momento que esa planta, ya el suelo donde tenemos la planta no tiene nutrientes, ya ha agotado sus nutrientes. Entonces, otra de las medidas importantes en el manejo de la enfermedad es aplicar macronutrientes, fertilizar, ¿bien? Un nutriente a base de lo que llamamos NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, para ayudar a recuperar esa planta. Ajá, profe, por aquí nos estaba preguntando la gente del grupo Cambira, o grupo Cambira, que por cierto nos felicita y dice, buenos días, reciba un cordial y respetuoso saludo desde Caracas. Siempre orgullosos de ustedes, profesionales, damas, madres, mujeres, en la octavita del Día Internacional de la Mujer. Feliz día, espectacular equipo. Gracias por esas palabras. Gracias. Y también nos dice, doctora, ¿qué nos puede decir en cuanto a las etapas de maduración para estos cultivos de mango? Punto importante para efectos de la exportación, tiempos de cosecha de maduración. Ese no es el tema que estamos tratando el día de hoy. Así que esto lo podemos tomar en cuenta. Por ahí vi que se conectó Yulana. Esto lo podemos tomar en cuenta para futuros programas de agrosiembra, pero en este momento estamos solamente con enfermedades. Y ya hablamos del mango. De todas maneras, sí les digo que si hay alguna persona interesada en hacer alguna pregunta con respecto a otras enfermedades o a enfermedades que tienen que ver con otros cultivos, lo pueden escribir, que se les preguntamos a la profesora sin problema. Pero ya hablamos del mango, que por cierto, profe, tenemos que agilizar la marcha con todos los cultivos que tenemos para ser un poquitico más específicos y poder abarcarlos todos. Porque hay uno sumamente importante que son plátanos y cambures, que es una de las producciones más importantes en el estado Zulia. De hecho, eso es una larga guerra que tienen en el estado Zulia con las enfermedades de este tipo de cultivo, ¿no? Pero bueno, así que vamos a ser un poquitico más concretos en cada uno de los cultivos para que nos dé el tiempo con todos los cultivos. Ya hablamos del mango. Ok, vamos a hablar de la guayaba. ¿Qué nos puede decir de las enfermedades de la guayaba? Trampa, dice el grupo Cambira. No, no es trampa, es en serio. Imagínate, si la otra vez, el programa pasado, tuve que extenderme casi que hasta las 10:30 para poder terminar de conversar con el doctor Huerta y no fue posible. No hubo tiempo suficiente, se quedaron preguntas en el tintero, la gente estaba vuelta loca con las preguntas, pero no, se puede, todo tiene un comienzo y un final. Ya Yulana tiene todo anotado para poder entonces hablar específicamente sobre eso. La decana nos dice con respecto al fusarium, a ver, que se me fue, con respecto al fusarium de las musáceas, problema importante en Colombia, ¿cuál manejo debemos hacer? Y Edgar Arbeláez, que nos escribió al Instagram de Agrosiembra, enfermedades en la guayaba. Ya vamos para allá. Ajá. Y gracias, seguimos. Dice la decana, gracias Grupo Cambira por esas bellas palabras. Sonría con confianza, sí, eso es un comercial de televisión, de El Más, siempre me recuerdo eso. Pero bueno, no, en serio, vamos a tomar ese tema más adelante específicamente, anotado, promesa. Profe, vamos entonces, guayaba, con las enfermedades de la guayaba. Bueno, la más importante de la guayaba. En la guayaba tenemos la antracnosis que afecta al mango, también afecta a la guayaba en época de lluviosa, entonces ahí la enfermedad se llama antracnosis de la guayaba. Una de las grandes, de las más importantes enfermedades que fue limitante en el municipio Mara, que fue para los años 90 el gran productor de guayaba de Venezuela, y se estableció una planta procesadora para pulpa de guayaba. Fue una enfermedad que se llama la pudrición apical de la guayaba, causada por un hongo, Dotiorella. Bien, esta enfermedad, además de la muerte regresiva o de la marchitez causada por el nemátodo del género Meloidogyne, el nemátodo del género Meloidogyne, que causa muerte regresiva en la planta, ha ayudado, bien, con la salinidad de los suelos de Mara, de las aguas de riego con salina, y ha ayudado también, debido a los factores de plagas, de insectos plaga, como
la mota de la guayaba. Todo esto hizo que el cultivo de guayaba en el municipio Mara desapareciera y entonces muchos productores tomaron la iniciativa y llevaron el cultivo para la costa oriental del lago, Miranda, Baral, Sucre, y se estableció la guayaba allá. Entonces, la pudrición apical, que es una de las enfermedades limitantes, que fue limitante en Mara, en donde están los restos florales, aparece una lesión marrón, esa lesión marrón va avanzando a medida que avanza la enfermedad, el hongo necesita más nutrientes, ¿bien? Cuando hablamos de enfermedades y hablamos de manchas, como en el caso de mango, de lesiones negras, de lesiones oscuras, de lesiones marrones, eso significa que el tejido vegetal está muriendo, está muerto, porque el hongo, producto de su proceso alimenticio, le está causando la muerte. Entonces son células muertas que afectan la calidad del fruto, tanto para la agroindustria como para el consumidor final. O sea, nadie va a ir a un mercado y cuando vamos al mercado seleccionamos y desechamos todo lo que tenga mancha, todo lo que esté lesiones, todo lo que no esté firme, lo desechamos. Entonces allí la importante. Otra enfermedad importante en la guayaba es la como te comentaba, la muerte regresiva, la marchitez por el nemátodo, que son los parásitos de suelo, que ellos pertenecen al reino animal, son organismos pluricelulares, pertenecen al reino animal, y estos nemátodos lesionan las raíces, ¿bien? Causan agallas, crecimientos como verruguitas en el sistema radicular, y cuando vemos una planta de guayaba en el campo enferma, a lo que ¿cómo se llama? La sacamos del suelo, podemos observar en las raíces una serie de pelotitas de estructura como si fueran las cuentas de un rosario, las agallas, y eso es ahí podemos hacer el diagnóstico in situ, en el campo, ahí podemos hacer el diagnóstico. Sin temor a equivocarnos, esa es la enfermedad de la marchitez o de la muerte regresiva causada por el nemátodo Meloidogyne enterolobie, la especie que está aquí identificada. Un nemátodo que está en el suelo y que está en toda la zona. Fruto. No, afecta a la planta. La planta sí, causa la muerte del sistema radicular. Como está muerto el sistema radicular, no hay absorción de agua y nutrientes, entonces el follaje se marchita, las hojas se amarillean, hay clorosis, se va secando la planta y como consecuencia no hay producción. Entonces está el síntoma primario está en las raíces, porque es el tejido donde el nemátodo ataca y penetra, y el síntoma secundario está en la parte aérea, en el follaje, con todas estas consecuencias que hay ahí. ¿Y cómo se maneja esta enfermedad, profe? Mira, el manejo de esa enfermedad es, hay que mantener nutrida la planta, una buena nutrición, hay que estar podando la planta, en guayaba hay podas de saneamiento, hay podas de fructificación, hay que fertilizar. El manejo anteriormente se hacía con productos nematicidas, ¿bien? Ahorita no tenemos acceso a productos nematicidas. Es muy importante cuando hablamos de enfermedades causadas por nemátodos, de población, o sea, ver cuántos nemátodos hay por gramos de suelo para tomar una decisión. Hay otras alternativas, hay alternativas biológicas dentro del manejo de las plantas, hablamos de control biológico. Entonces, hay bacterias en el IBIC, se estaba haciendo un trabajo de géneros de bacterias que están presentes, que son simbióticas con nemátodos, entomopatógenos, o sea, nemátodos que atacan insectos, y estas bacterias podemos usar estas bacterias para el control biológico de nemátodos. También podemos usar hongos contra el nemátodo, bacterias contra el nemátodo. Entonces hay alternativas, hay también extractos vegetales que se han probado, por ejemplo, los extractos de una maleza que es el algodón de cera, Calotropis procera es el nombre científico, se ha evaluado para hacer también aplicaciones
de este extracto vegetal para el control de los nemátodos. Entonces, cuando hablamos de manejo, es un manejo bien completo, es un manejo integrado, hay que hacer un monitoreo constante, supervisión, y en nemátodos es importante contar poblaciones. Excelente. Vamos, profe, con cítricos. Que ya por ahí nos estaban hablando, por cierto, de cambures. Pero ya vamos para allá. Vamos a hablar un poquito de los cítricos y pasamos a los plátanos y cambures. Sí, como esa es una de las más importantes, pensaba dejarlo como de último, porque tenemos los cítricos, la parchita, la uva, y creo que dos de los más importantes son el plátano, cambures y el cacao. Sí, vamos a hablar de cítrico, podemos hablar de uva para nuestra zona, y pues después podemos pasar entonces para plátanos y cambures. Repito, si hay alguna pregunta con respecto a otro cultivo frutal o no frutal, pues pueden hacer alguna pregunta siempre y cuando sea una pregunta sobre cultivos frutales. ¿Por qué lo digo? Aquí tenemos una pregunta, profe. Por ejemplo, hay una persona, Grupo Cámbira dijo, en el caso de los cultivos de bananos, el caso RT4 Mal de Panamá, ya vamos para allá, no se nos adelanten, pero tenemos, por ejemplo, esta pregunta, para que no se nos haga más tarde con esto. Dice, ¿me ayudan y guían en cultivos de tomate y cebolla redonda? Este es lo mismo que pasa con el Grupo Cámbira. Este tema no es el que estamos hablando en este momento. Vamos a tomar en cuenta esta sugerencia para hablar específicamente de grupos de tomate y cebolla redonda. Sin embargo, ahí en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia estamos seguros que vas a encontrar a algún docente especializado en este tipo de cultivos que te pueden ayudar perfectamente. Y tenemos otra pregunta, que es la siguiente. En lechosa se ve problemas de fusarium afectando la base del tallo y se nota más en suelos pesados. ¿Qué dice, profe, con respecto a esto? Bueno, fusarium es un hongo de suelo. Bien, y es un hongo que ataca a una gran cantidad de cultivos. Es un enemigo superpoderoso, Fusarium. Bien, diferentes especies de Fusarium y diferentes formas especiales que atacan a los diferentes cultivos. Entonces, en todos los suelos donde establezcamos cultivos hay Fusarium. ¿Por qué la enfermedad se presenta más en suelos pesados? Bien, porque en suelos pesados hay mayor retención de humedad. Y lo que necesita Fusarium para atacar a la planta, y todas las plantas son susceptibles, es humedad. Los hongos se reproducen a través de estructuras que se llaman esporas o conidios, y esas esporas o conidios germinan como una semillita, como cuando colocamos en el germinador la semilla de carabota para la prueba que hacemos en el colegio, ¿no? Que hacen los niños en el colegio, el germinador. Esa espora o ese conidio del hongo que vive en el suelo es microscópica, no la podemos ver a simple vista, es microscópica, en presencia del agua, ella germina. Cuando ella germina, inicia el ciclo de la enfermedad, o sea, inicia el proceso con el cual van a desencadenarse una serie de eventos o etapas o procesos para el cual se va a atacar la enfermedad. Entonces, por eso, una de las recomendaciones para el manejo de la enfermedad por fusario es tener suelos bien drenados, ¿bien? Suelos bien drenados, un buen sistema de riego, no puede haber exceso de agua, no puede haber aguachinamiento de agua en el suelo, porque entonces la población del hongo va a incrementarse y va a iniciar la enfermedad. Ok, perfecto. ¿Y alguna recomendación para poder eliminar o tratar la enfermedad? ¿Cuál sería? En el caso de Fusarium, bien, también allí necesitaría lechosa, ahí necesitaría apoyo de un producto químico, de un fungicida. También es importante, el Fusarium es un enemigo poderoso, porque vive en el suelo y además de todas las estructuras reproductivas que forma, él también produce estructuras de resistencia.
que se llaman clamidoporas. Entonces, esas estructuras de resistencia pueden sobrevivir en el suelo muchísimos años, y entonces es necesario combinar estrategias, manejar bien el cultivo, tenerlo bien nutrido, aplicar un producto al suelo y para Fusarium hay un producto biológico que ya tiene muchos años usándose y que ya está demostrado que es efectivo, que es el hongo, en base al hongo tricoderma. Bien, entonces una de las estrategias que se puede combinar para el manejo de Fusarium en suelo es la aplicación del el tricoderma en la formulación que se consiga. Bien, sabemos que la situación de Venezuela es bien compleja, ahorita no sé quién lo está produciendo, dónde se consigue, sin embargo hay laboratorios que lo están produciendo, entonces una forma es aplicar tricoderma al suelo, que es lo que se llama un hongo hiperparásito, o sea, es un hongo que va a atacar a Fusarium, que es otro hongo, entonces se llama un hiperparasitismo, un parásito que ataca a un parásito de la planta. Eso es una forma de manejar la enfermedad. Perfecto. Vamos entonces ahora sí a hablar de los cítricos. Bueno, el problema número uno en Venezuela que han tenido atravesado o que están atravesando los cítricos y que ha acabado con la producción de cítricos en Venezuela es la enfermedad que se conoce como el enverdecimiento de los cítricos o con las iniciales o con las siglas HLB. Juan Rombin es el nombre de la Por enfermedad. cítrico estamos hablando de limones, de lima, limones. de naranja, de mandarina, de pomelo, todo lo que son los cítricos, de limón, Okay. de la lima Tahití, entonces de la naranja. Es un problema que en Venezuela se detecta en el estado Lara, en Carora, en el estado Lara, desde el año 2014, luego se presenta en el estado Carabobo en el año 2016, en el año 2017 se hace un pronunciamiento oficial de esta enfermedad y es la responsable de la desaparición de la naranja, sobre todo el cultivo de la naranja en Venezuela, en los estados como productores, como el estado Carabobo, el estado Aragua. La enfermedad es causada por una bacteria, ¿bien? La bacteria tiene por nombre Candidatus liberibacter asiático y allí es un buen ejemplo para demostrar la relación que tiene la entomología con la fitopatología. ¿Quién es el vector de esta bacteria? El insecto vector es Diaforina cítrico, que se conoce como el cílido de los cítricos. Es un insecto que se alimenta de una planta enferma, ¿bien? Los insectos tienen en su aparato bucal un estilete, que es como una agujita, con la que el cual absorben la savia de la planta. Esa savia de la planta está cargada de partículas virales. ¿Bien? Esas partículas virales pasan al cuerpo del insecto y cuando él va a una planta sana a alimentarse, inyecta esas partículas virales a la planta. Entonces, por aquí preguntan Cambira que si ese es el mismo dragón amarillo. Sí, ese es otro sinónimo, es el mismo dragón amarillo. El enverdecimiento de los cítricos, el dragón amarillo o el HLB. El dragón amarillo, porque viene de dragón amarillo por los chinos, ¿bien? Por los países asiáticos, porque las plantas se secan, las ramas se secan, y entonces las ramas toman una tonalidad amarilla y le asociaron como el dragón amarillo. ¿Sí? Hay una clorosis de la planta, o sea, cuando hablamos clorosis, hablamos de que se pierde el pigmento, se pierde la clorofila, las hojas quedan pequeñas, las nervaduras se engrosan, los frutos no se maduran uniformemente, los frutos se quedan verdes, por eso también se le da el nombre de el enverdecimiento de los cítricos. Enverdecimiento de los cítricos, los frutos quedan verdes, los frutos se vuelven más ácidos, ¿bien? Los frutos se vuelven más ácidos y la industria Parmalat en Venezuela
cuando comienza el problema, en el año 2016-2017, reclamaba a los productores, a los citricultores, que era una fruta muy ácida y que necesitaban mayor cantidad de fruta para poder elaborar la misma cantidad de jugo de naranja. Entonces, esto es lo que se considera una enfermedad importante, cuarentenaria. Hablamos de cuarentena vegetal importante. El INSAI en Venezuela hace el reporte de que es una enfermedad cuarentenaria, que hay que hacerle seguimiento, que hay que evitar la diseminación, la distribución en el país, pero la enfermedad se escapó de las manos. Se escapó de las manos porque el manejo número uno se tenía que hacer al insecto. Había que hacer aplicación de insecticidas, bien, una campaña a nivel nacional. Había que hacer una campaña a nivel nacional para controlar el insecto vector, Adiaphorina citri. Los cítricos se establecen en fase de vivero, ¿bien? Se establecen primero en una fase de vivero y después del vivero pasan a campo. Entonces, el principal vivero de naranjas en Venezuela, de cítricos, estaba en el estado de Aragua. Las plantas de vivero estaban contaminadas y cuando se llevaron a campo, entonces hubo la distribución de la enfermedad. De tal manera que se habla en el estado Carabobo para el año pasado, 2019, finales del 2020, ya la enfermedad había causado la destrucción del 90% de las plantas de naranja, de cítricos en Venezuela, en el estado. En el estado Yaracuy hay un sector que se llama Yumare, que es era el productor de cítricos número uno, proveedor de las plantas procesadoras, y también allá en Yumare no quedó cítrico. Entonces, es un grave problema de la citricultura venezolana. Entonces, como nos decía el responsable, el señor Carlos, que era el responsable de FEDEAGRO, por el rubro de los cítricos, decía, la citricultura se nos escapó de la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Es hacer un control del insecto a nivel regional, buscar establecer viveros con plantas sanas y hacer campañas nacionales de seguimiento para poder recuperar la citricultura, por lo menos la naranja en Venezuela. Aquí nos están comentando Grupo Cámbira que acabas la parchita por esa razón, que ese es otro de los cultivos que tenemos también en la lista, la parchita. También nos dice, importamos actualmente la pulpa para nuestros concentrados de jugo de naranja. La importan ellos. Sí, entonces, bueno, esa es una enfermedad, un ejemplo de cómo una enfermedad destruyó un cultivo. Cuando no se toman las medidas de manejo, no se toman las medidas de manejo adecuadas, además que coincidió, o sea, la explosión de la enfermedad coincidió con la crisis país, con la situación que viene presentando Venezuela, con toda la pandemia. Ajá, eso el año pasado, pero estamos hablando del 2016-2017. La crisis país, y para identificar, para diagnosticar, para decir que en Venezuela estaba, para validar científicamente y para demostrar científicamente que en Venezuela estaba presente la enfermedad causada por la bacteria, Candidatus liberibacter asiaticus, se necesitan pruebas moleculares, bien, hacer el análisis de ADN por la PCR, la reacción cadena de la polimerasa, y para poder completar ese proceso y diagnosticar la presencia de la bacteria en Venezuela, hubo un periodo de 3 años para poder hacer el reporte. ¿Bien? O sea, las plantas muriendo, y para llegar a decir que estaba el agente causal en Venezuela, transcurrieron 3 años. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no por falta de investigadores, ¿no? Sino por falta eso es lo más triste de todo. De recursos. Sí, la gente de Maracay, de Aragua, el IBI, la facultad de la UCB de Maracay, le hicieron seguimiento al problema, pero se escapó de las manos. Entonces ese es el grave problema de los cítricos en el país. Aprovechemos de una vez entonces para hablar de la parchita, profe. Bueno, en Venezuela el problema de la parchita limitante
vuelve a ser Fusarium el agente causal. La marchitez o la muerte regresiva causada por Fusarium. Hay antracnosis en frutos, en época lluviosa, está la lesión negra, característica de la antracnosis, como hablamos de la antracnosis en guayaba, o hablamos de la antracnosis en mango, también de la antracnosis en lechosa, que también hay antracnosis en lechosa. En la parchita, a nivel de fruto, en la época lluviosa, se presenta la antracnosis. Que en la fruta, allí sí se ve bien característica la lesión, porque la lesión es oscura, pero es hundida. Es una lesión donde la piel del fruto se hunde, el pericarpio del fruto se hunde, y es una enfermedad entonces de la época lluviosa. Pero una de las grandes limitantes de producción de parchita, por lo menos en el estado Zulia, en el sur del lago de Maracaibo, ha sido la muerte regresiva, la pudrición radicular, la secadera, le dicen en Colombia, causada por Fusarium oxysporum, ¿bien? Y en este caso particular, que es un hongo de suelo, como ya lo comentaba, se asocian otro patógeno en el suelo, que es un hemátodo. Hay un hemátodo que es del género Rotilencu, que con su estilete perfora las raíces y permite que el hongo Fusarium entre fácilmente a las raíces. Y se reparte por toda la planta, me imagino, y por eso es que se enferma. Y sí, entonces hay una asociación, hay un complejo de enfermedad hongo-nemátodo que agrava más el proceso. Entonces las plantas comienzan a secarse, se afecta el sistema radicular, como les explicaba. Al afectarse y a morirse el sistema radicular, vamos a observar síntomas secundarios en el follaje de la planta, marchitez, clorosis, hasta que eso conlleva a la muerte de la planta. En parchita, los colombianos, los investigadores colombianos han hecho muchos trabajos del manejo de esa enfermedad y han tenido muy, muy buenos resultados con tricoderma, con el controlador biológico tricoderma. Aplicando tricoderma al suelo, han logrado manejar la enfermedad, a reducir la enfermedad. Además, que tricoderma tiene propiedades estimulantes, bien, de crecimiento vegetal, del sistema radicular, ayuda a la planta a generar fitohormonas que ayudan entonces a fortalecer su sistema radicular. Entonces, en parchita, el control biológico que les ha funcionado con el hongo hiperparásito tricoderma. Ok. Bueno, profesor, las 9:47. Vamos a dedicar entonces lo que falta. Nos quedan como 15 minutos más o menos todavía, a conversar sobre los plátanos y los cambures y el cacao. No sé si quiere empezar primero con el cacao y dejamos de último los cambures para extendernos ahí, porque yo sé que hay bastante información que compartir. Antes, quiero recordar a las personas que nos están viendo que este programa, como siempre, queda grabado en nuestro IGTV. Vayan a la cuenta Agrosiembra Live, le dan clic, ahí le van a aparecer todas las publicaciones y en el medio un televisorcito, ahí están todos los programas de Agrosiembra Piso Live, para que los vean cuando quieran en la comodidad de su hogar y a la hora que ustedes deseen. Igualmente nos pueden escribir en mensajería por mensaje directo sobre algún tema en particular que quieran conversar, pueden sugerirnos los temas que deseen y también voy a hacer en este momentico que tenemos una pausa publicitaria a nombre de Hacienda Miraflores, @recría del búfalo, la mejor genética de Venezuela en búfalos de agua. Tienen más de 20 años trabajando con genética y ya se puede decir que tienen una línea de genética propia en Venezuela, creo que es la única unidad de producción que tiene línea de genética propia en nuestro país, así que si están interesados en encontrar semen de búfalo excelente, lo tienen ahí en Hacienda Miraflores, están en Caja Seca, @recría del búfalo es su Instagram, para que los contacten también por mensajería directa. Y por supuesto, los laboratorios que tenemos disponibles en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Agronomía, está el laboratorio de suelos y el laboratorio de, siempre se me olvida el otro, profe, si me ayuda, está el laboratorio de suelos
y el laboratorio de nutrición animal. de nutrición animal. Ese El es laboratorio de nutrición animal. Ajá. Así que están disponibles para todos ustedes esos laboratorios con unos precios excelentes para analizar todo lo que necesiten, además de todos los profesionales que tenemos en nuestra facultad para cualquier tema y cualquier problema que tengan en su unidad de producción o en su cultivo. Todo está en la Facultad de Agronomía. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Por aquí nos dice el Grupo Cambira que sobre el café, profe, que si tiene algo que decir sobre el café, que no sé si tenga relación. Sí, podemos comentar a ellos que están muy activos y vamos a quedar muy en deuda con el Grupo Cámbira. Entonces Sí, señor. Bueno, estamos anotando todo para hacer ese programa después. No, mira, en respecto al café, el problema número uno del café es la roya del café, que es causada por un hongo. Por eso yo me fui por el área de micología. Ajá, claro. Por un hongo. El hongo Emileia bastardis. Es un hongo que produce muchísimas esporas. Los caficultores observan en su hoja un polvillo naranja, bien, y en una hoja, en 1 milímetro cuadrado de hoja, podemos tener 1.600 esporas. La enfermedad se disemina muy rápido, causa clorosis. Al cabo de 3 o 5 años, las plantas pueden morir, y es el enemigo número uno en el café, la roya del café. Bien, es una enfermedad, la enfermedad más importante de la roya, y en este caso en Venezuela, como la caficultura ha desaparecido por otras razones, bien, por otras razones no tenemos una estadística o no tengo una información exacta de cómo ha estado la roya del café en Venezuela en estos últimos años. La superficie de café ha disminuido drásticamente por todos los factores y la situación. El café es un cultivo que requiere una gran inversión, que requiere mucha mano de obra. Está entrando café de Brasil, de otros países, hay una competencia desleal en las importaciones de café. Entonces, toda esa serie de factores, la situación particular país que hemos tenido estos últimos años, y donde la agricultura, el diésel, la gasolina, todo esto ha desmotivado, y no tengo reportes bien, ni por FedeAgro de lo que ha sido la roya del café en estos últimos años. Pero es una enfermedad que está en Venezuela, es una enfermedad de importancia, bien, para el cultivo del café. Bueno, vámonos entonces con, me da risa porque el Grupo Cámbira está en todo, como dicen, todas más una. Ahí está, me siento en una carrera de caballos con la gente de Cámbira el día de hoy, porque vamos para allá, ya vamos para los cambures. Cacao, rápidamente, profe. En cacao, por lo menos en nuestra zona productora, la enfermedad número uno del sur del lago de Maracaibo es lo que se denomina la moniliasis del cacao, la mazorca. Le observan a las mazorcas del café un polvillo como salmón, como blanquecino, naranja. Eso es causada también por un hongo. El hongo es Moniloctora roreri, el causante, y es la enfermedad número uno, el enemigo número uno de nuestros productores de cacao. No importa la variedad. No, todo nuestro cacao es susceptible a esa enfermedad. Entonces, allí lo importante para el manejo de esa enfermedad es el manejo agronómico, ¿bien? Monitoreo, supervisión, eliminar los frutos, enterrar los frutos, bien, podar, bajar la humedad relativa que favorece la enfermedad. Entonces, ese es el manejo agronómico. Hay experiencias hay experiencias a nivel de laboratorio con bacterias, ¿bien? Hay una experiencia con la bacteria del género Bacillus para controlar la moniliasis del café. Entonces también han hecho algunos ensayos en campo, la gente de Ecuador, en otros países. Entonces hay que hacerle un seguimiento al controlador biológico en campo para el manejo de esa enfermedad. Pero allí lo importante es eliminar la mazorca, porque es la fuente de inóculo. Y en una mazorca podemos encontrar millones de esporas o conidios. Es lo más importante de las enfermedades del cacao. ¿Y cómo se maneja eso, profe? El manejo. Ajá. ¿Bien? El manejo, podar,
buena aireación, evitar las altas humedades relativas dentro de la plantación, saneamiento, bien, podas de saneamiento y eliminar los frutos, eliminar y destruir los frutos, que allí es donde están las esporas que van a seguir iniciando la enfermedad en el campo. Y hay algunas alternativas de controladores biológicos en Venezuela, pero en otras partes del mundo hay alternativa biológica para el manejo de la amoníasis del cacao. Excelente. Vamos con plátanos y cambures. Vamos con Por plátanos y favor. cambures. Bien. Al fin llegamos a la meta, bravo. Los plátanos y cambures, bueno, en las musáceas, plátanos y cambures, hay muchas enfermedades de importancia, por supuesto. La que está en el tapete es la fusariosis del banano, la fusariosis de las musáceas, causado por Fusarium oxysporum forma especial. Cuídense, hay una alarma a nivel mundial sobre esa enfermedad, ¿sí? Pero en musáceas también, hace algunos años atrás, hubo una alarma importante por la cigatoca negra, ¿sí? La famosa cigatoca negra del plátano, causada por un hongo, Mycopharela fijensis, que preocupó a nivel mundial por la producción de plátano. Ya esa enfermedad se maneja bien en campo, la cigatoca, hay que hacer un constante supervisión y manejo en campo, lo que se llama ver las lesiones en la hoja, la manchita, lo que se llama el pisqueo, pisquear, ver cómo está la pizca, las lesiones en la hoja del plátano. Hay ya escalas de daño establecidas y el técnico, el encargado, va chequeando con la escala en qué grado de daño están las plantas, la plantación, para tomar las medidas. Se eliminan hojas enfermas, se hace cirugías. La hoja para las plantas de plátano, la hoja es tan importante, bien, el área foliar es tan importante porque de ella va a depender el tamaño del racimo, el número, el peso del racimo, que ahora hay cirugía, solamente se elimina el área que esté dañada, bien, se recogen las hojas, se eliminan todas las hojas o áreas dañadas en campo, se hace aplicación de productos químicos, de fungicidas, y ya es importante, ya se maneja, ya los productores saben cómo manejar y cómo convivir con la cigatoca negra. Ahora hay una enfermedad que es una enfermedad de alarma mundial, donde la FAO, una vez que se detecta en el continente asiático, en el continente africano, la FAO colocó la alarma, bien, que es la fusariosis, como les comentaba, la fusariosis de las musáceas, la fusariosis del banano, bien, que es causada por el hongo que ya hemos hablado, el hongo de suelo, Fusarium oxysporum forma especial cubense. ¿Cómo se propaga eso a nivel mundial, profe? ¿Cómo se propaga eso a nivel mundial, a tan gran escala? Bueno, se propaga con el movimiento de material vegetal que hay entre la zona geográfica, y es un hongo de suelo, bien, a lo que trasladamos una planta, un cormo de plátano, de banano, de musácea, que tiene reproducción asexual de un lugar a otro. En ese suelo van llegando las estructuras del hongo, las esporas o los conidios, las clamidosporas, y se ha movido la enfermedad, ¿bien? Se ha diseminado, se ha distribuido por el movimiento que hace el hombre, ¿bien? Por la globalización, el movimiento que hace el hombre del material vegetal, porque el hongo es un hongo de suelo, Fusarium oxysporum. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que Fusarium, bien, ha coevolucionado con las musáceas y forma lo que en fitopatología se llaman razas, que se especializan en atacar un grupo particular, un subgrupo particular de musáceas. Entonces apareció raza 1, raza 2, raza 3, y ahorita llegamos a la que nos está preocupando, que es la raza 4 tropical, o la raza tropical 4 de Fusarium, que ataca a todo el material
de banano que existe en el mundo. Todo el material. El banano de cocción, ¿bien? El banano, el cambur manzano, el que consumimos, el plátano que consumimos, todos esos son grupos que son del subgrupo Cavendish, todos esos son susceptibles al ataque de la raza tropical 4, la raza 4 tropical. Entonces, es una preocupación mundial porque si no se maneja estratégicamente ese problema, el cultivo de las musáceas puede desaparecer. ¿Bien? El cultivo de las musáceas puede desaparecer. Entonces, en Venezuela no tenemos reportes oficialmente, esa enfermedad no ha llegado a Venezuela, según las instituciones encargadas. Pero llegó a Colombia, lo tenemos allí, ¿bien? Y todos sabemos el flujo migratorio que tenemos con Colombia, ¿bien? Entonces, en ese flujo migratorio y en ese plátano que también está llegando, y las asociaciones Fedeagro lo ha denunciado, está llegando plátano de contrabando de Colombia, ¿bien? En esa frontera, en esos caminos verdes que tenemos, en esas trochas, es bien difícil que no nos llegue esa enfermedad en el país. Entonces, es una enfermedad que a lo que se detecte, una vez que se detecta, hay que poner la zona en cuarentena. ¿Ven? La unidad de producción hay que ponerla en cuarentena. Es decir, nada entra, nada sale. No debería entrar, no se debería mover material de esa planta, ¿bien? Las herramientas de poda, del machete, todas las herramientas, los implementos, las escardillas, todo el material, las herramientas deben desinfectarse en campo con cloro, con alcohol. Los productores tienen que limpiarse la suela de los zapatos para salir, para entrar de la unidad de producción. O sea, debe evitarse, una vez que se detecta, debemos colocar en cuarentena esa zona e impedir que el material se traslade, se mueva, se lleve de un lugar a otro. Esa es la importancia que tiene la fusariosis o la marchitez de las musáceas, que también es conocida, estoy tratando de no decirla, pero cuando estudiamos, esa enfermedad se conocía como el mal de Panamá, ¿bien? Y todavía se conoce como el mal del Panamá, pero y que los panameños se pusieron molestos porque los estaban perjudicando con el nombre, entonces tiene su origen el nombre de la enfermedad, entonces estoy tratando de no decirle el mal de Panamá, pero en realidad se llama marchitez. Pero para que la gente sepa. Por fusarium o la fusariosis de las musáceas, y es el problema de alarma, de alerta que debemos de tener. Entonces, evitar que a través del traslado de material vegetal se disemine o se afecte la enfermedad. ¿Cuál es el problema de la fusariosis? Ataca el sistema radicular, hay necrosis del sistema radicular, entonces el hongo tapona los tejidos conductores, el xilema, el floema de la planta es taponado, entonces no llega el agua con los nutrientes a la parte aérea de la planta, hay marchitez, la hoja se pone clorótica, se pone amarilla, y con el tiempo esa planta muere. ¿Bien? Entonces, como la propagación de las musáceas es por asexuales, a través del cormo, de los higos, generalmente se le deja un hijo a la planta y esos son los hijos que utilizamos para reproducir o establecer nuevas plantaciones de plátano. Y como les comentaba, en el caso del mango, el hongo es sistémico. Una vez que él llega a la planta, pasa por todos los tejidos conductores y todos los cormos o los hijos de esa planta van a estar enfermos. Entonces vamos a llevar la enfermedad al campo. Bueno, más claro imposible. Si tienen alguna otra pregunta, este es el momento de hacerla. Ya son las 10:03 de la mañana. No sé si tienen algo más que agregar como conclusión, profe, con respecto a las enfermedades de los cultivos, de los frutales, específicamente, para cerrar entonces en una conclusión
de la situación del país con respecto a los frutales y sus enfermedades? Bien, cuando se establece un cultivo en campo, bien, en ese ecosistema o en ese agrosistema, vamos a encontrar macro y microorganismos que cuando se den las condiciones, como les explicaba anteriormente, de ambientales, de virulencia del patógeno, de susceptibilidad de la planta, obviamente se van a presentar enfermedades, se nos van a presentar enfermedades. Es imposible ecológicamente establecer un cultivo y no tener la presencia o la incidencia de alguna enfermedad o de algún insecto plaga, ¿bien? O de alguna maleza, si hablamos de lo que es la sanidad vegetal. Es imposible, ¿bien? Pero haciendo uso de estrategias, de tácticas, de diferentes estrategias de tácticas, y casi todas están basadas en el manejo agronómico de ese cultivo, podemos entonces convivir con esas enfermedades y buscar que las enfermedades que se nos presentan, en este caso los frutales, no incidan o no afecten los rendimientos, no afecten la producción de los cultivos y tenemos entonces que combinar estrategias. ¿Bien? Ya la época o la década o los años en que un productor manejaba o quería combatir o controlar la enfermedad única y exclusivamente con agroquímicos, ¿bien? Esa época ya pasó, está pasando y estamos buscando que hay combinación de alternativas. Entonces, buscar variedades resistentes a la enfermedad, bien, variedades resistentes, eso es una de las grandes alternativas. Para ello tenemos los mejoradores genéticos que trabajan induciendo resistencia a las plantas. Si no tenemos plantas resistentes, porque no la tenemos disponible en nuestra área geográfica o en nuestro país, o no la podemos importar, plantas resistentes a una enfermedad, entonces tenemos que manejar agronómicamente esa planta, un buen riego, ¿bien? Una buena fertilización, las podas de formación, las podas de fructificación, las podas de saneamiento, para que el nivel nutricional de esa planta permita defenderse o no predisponerla al ataque de patógenos que causan enfermedades. Hay que manejar malezas, ¿bien? Muchas veces las malezas son hospederas de los patógenos que causan enfermedades a las plantas. Hay que manejar los insectos plagas, que muchas veces son vectores, como les hablaba en el caso de los cítricos, pero otras veces simplemente llevan en su cuerpo, bien, son transmisores, llevan en su cuerpo heridas las estructuras o la bacteria o del hongo y van llevando la enfermedad de una planta enferma o de un órgano enfermo a uno sano. Entonces tenemos que combinar estrategias. Actualmente entonces hablamos de productos que son controladores biológicos que también podemos aplicar. Hablamos de extractos vegetales para el manejo de extractos vegetales, como el extracto de las semillas de neem, ¿bien? Extracto de muchos vegetales que se han evaluado, del orégano, de la mata de ratón, o sea, muchos extractos vegetales que muchos productores ya lo aplican, ¿bien? Por su experiencia, por su día a día, ya saben que una planta puede repeler o no a un insecto o a un patógeno. No, y por investigación también y por acercarse a la Facultad de Agronomía y por averiguar bien y investigación, asesorarse con las personas que lo saben. Bien, hay también, por ejemplo, productos a base de quitosano del exoesqueleto de los cangrejos, de los camarones, que hay una formulación comercial a base de quitosano, que también hay buena experiencia que se puede usar para el manejo de las enfermedades, de tal manera que es importante, bien, para poder ser exitoso en el manejo de una enfermedad, y este manejo debe ser integrado, combinar todas las estrategias que tenemos, es importante el diagnóstico, saber quién lo está causando el problema. Entonces, por ejemplo, a manera de comentario, de anécdota o de curiosidad, como lo quieran llamar,
En Facebook hay un grupo, ¿bien? Hay un grupo de manejo y enfermedades de las plantas, al cual a mí me invitaron y por curiosidad yo acepté. Y es impresionante la preocupación que tiene la gente. ¿Qué le pasó a mi plantita? ¿Qué pasa aquí? Pero con una foto, con una fotografía que colocan en la red social, ¿qué es esto? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué le puedo aplicar? Entonces, todo el mundo, uno se pone a ver y hay miles de comentarios dando cualquier cantidad de recomendación. Entonces yo digo, voy a ver esto, a ver qué dicen que hay aquí, qué dice aquí. Entonces me llama la atención, ¿verdad? Que aunque muchas veces el productor tiene la experiencia de campo, ellos son nuestra fuente número uno. Nosotros cuando vamos a hacer un diagnóstico interrogamos al productor. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó aquí? Porque ellos son los que viven el día a día. Entonces es importante para un manejo adecuado de las enfermedades, sea en frutales, en hortalizas, en cebolla, en pimentón, en el cultivo que ustedes quieran, ¿bien? Es importante saber quién causa el problema. Por eso es importante el diagnóstico, porque muchas veces un problema puede ser causado por un hongo, puede ser causado por una bacteria, puede ser causado por una deficiencia de un macro o de un micronutriente, puede ser causado por una condición climática, puede ser causada por un insecto, ¿bien? Y todo se parece. Pero si queremos ser exitosos en el manejo de ese problema, tenemos que saber quién lo causó, porque podemos aplicar un fungicida, por ejemplo, hacer una inversión en un fungicida que son costosos, que la mayoría de los productores lo están trayendo por los caminos verdes, ¿eh? Y resulta que el problema no era por hongos, sino por una bacteria o por un insecto o simplemente por un macro o micronutriente. Es importante el diagnóstico. El éxito de manejar enfermedades en cualquier cultivo es el diagnóstico. El diagnóstico correcto. Correcto, acertado. Entonces, como usted comentaba lo del grupo de Facebook, y yo me imaginaba como cuando las mujeres están embarazadas, que todo el mundo le da una recomendación y le dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eso no es así. Y obviamente lo más importante es que tú le hagas caso a tu médico, porque no todos los seres humanos son iguales, no todas las mujeres embarazadas, por ejemplo, con este caso que estoy comparando, no son iguales, y las plantas pues tampoco son iguales. Hay que llamar a un especialista para que trate la planta en particular, porque dígame si es que salió algo nuevo. Ah, no, es que es tal cosa. Si es algo nuevo, incluso podría ser hasta motivo de estudio para otros análisis y nuevos análisis. Claro, por ejemplo, cuando en el caso de la guayaba, en el municipio Mara, cuando esa enfermedad se reporta en el año 1994, para la zona, para Venezuela, ese fue el primer reporte de esa enfermedad en el estado Zulia, en el municipio. En Venezuela, ese fue el primer reporte. Fue una enfermedad nueva para la zona. Entonces, por eso es importante el diagnóstico. En Venezuela hay diferentes laboratorios. Las facultades de agronomía de Venezuela tienen su laboratorio, UCB Maracay, en la UCLA está el posgrado de fitopatología, aquí en Luz tenemos el laboratorio de microbiología y de fitopatología. Entonces, aunque la situación país que estamos viviendo ahorita no la tenemos nada fácil, hay laboratorios, hay instituciones dentro de las universidades donde el productor, si tiene alguna inquietud, se puede acercar, puede llevar a las muestras, claro, todo con su área de influencia. Específica. Y por aquí, en la Facultad de Agronomía, que estamos ubicados en la ciudad universitaria de Luz, el laboratorio está disponible, ¿bien? Dentro de nuestra situación particular, para recibir muestras, para ayudarlos, para asesorarlos en todo lo que esté en nuestras manos.
recordando que una de las funciones de la academia, de la universidad, donde tenemos la docencia, la investigación y la extensión. Y los productores, los agricultores, los que están forjando este país y los que en esta crisis que ha tenido Venezuela se han mantenido activos produciendo y llevando las frutas, los vegetales, las hortalizas, los granos a la mesa del venezolano, a esos productores, ahí es necesario tenderle la mano, ayudarlos, asesorarlos, y ese es el deber ser de una facultad de agronomía y de los docentes que estamos dentro de una facultad de agronomía. Y que están todos dispuestos a ayudarlos precisamente. Claro, me voy con esta frase que también nos proporciona el grupo Cámbira. Dice, aquí aplica la máxima de la medicina, automedicarse es riesgoso y está prohibido. Eso también va con los cultivos, así que... Eso es cierto. Eso también va con los cultivos, así que creo que es la conclusión perfecta para este programa, que automedicarse es totalmente contraproducente para nuestros cultivos porque tenemos específicamente con los frutales, todos son importantes, pero los frutales tienen que ver con la producción de alimentos en el mundo, y bueno, ya que el mundo está como está, pues hay que preservar nuestros cultivos frutales a todo lo que da, porque si no los cuidamos y no trabajamos en función de preservarlos, ¿qué vamos a comer? Y ya el mundo está bastante loco como para seguir colaborando con más locuras en el mundo, precisamente comprometiendo los alimentos. Así es, tenemos que garantizar la calidad y la cantidad de los alimentos para una población que está en constante crecimiento y una población de donde hay muchos habitantes del planeta Tierra pasando hambre, necesidades. Entonces, ahí está la gran función de los agricultores, de los productores y de las ciencias que están relacionadas. Y de las cosas que nos provee la naturaleza, porque aquí en Venezuela el mango ha sido la principal fuente de alimentación en los momentos duros. Así es. Entonces, bueno, tenemos... Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Carola, un placer haber compartido con ustedes esta mañana, y por aquí entonces en la Facultad de Agronomía estamos a su orden. Sí, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros por mensaje directo se van a Agrosiembra Piso Live, aquí está la cuenta, escriben en mensajería directa, que nosotros pues le hacemos llegar cualquier inquietud que tengan a la profesora, que su usuario es Lilia Urdaneta 01. A ella también le pueden escribir directamente en su mensajería de texto, si no nos escriban a nosotros. Y bueno, previa pregunta con la profesora, le podemos dar el número de teléfono para que entonces tengan una asesoría con la doctora en cualquier otra pregunta que tengan a bien realizar. Recuerden los laboratorios abiertos en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, también nos pueden escribir por mensajería directa para cualquier información. Y bueno, ha sido un placer, profa, poder conversar con usted esta mañana. Sumamente igualmente, Carola. Por ahí le estaba escribiendo un sobrino, déjeme ver si lo consigo por aquí. Víctor Carrasquero, wow, amazing, mi tía Lilia, dice por aquí, mucha gente también felicitándola y agradeciéndole. ¡Saludos, Víctor! Y agradeciéndole su participación. Urdaneta 08 Darwin, excelente programa, felicitaciones. Recuerden que este programa queda grabado en nuestro IGTV, vayan a la cuenta Agrosiembra Piso Live, allí les va a aparecer el perfil de la cuenta, tienen lo que es el feed, que es una cuadrícula que está allí, luego en el medio hay un televisor, siempre lo digo porque siempre me lo preguntan, no es que yo sea necia, es que siempre me lo preguntan, que si es muy temprano Agrosiembra, que cómo hago para verlo, que dónde queda grabado. Bueno, ahí lo tienen en el televisorcito, le dan clic al televisor y automáticamente pueden ver todos los programas de Agrosiembra Piso Live. Este también va a quedar grabado para que usted también lo vea, profa, cuando terminemos. Okay. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros este sábado. Feliz fin de semana, feliz Día de la Mujer. Saludos, profa Lilia, a André García. Mi prima, hola, prima, gracias por felicitarnos y por comentarnos. López Ortiz, Juan Manuel, gracias. Sea Agronomía Luz, excelente. J. Colivares Villamediana, saludos, hasta la próxima. Bueno, como siempre, muchas felicitaciones, muchos saludos, mucha
mucho amor, porque este programa tiene mucho amor por todos lados. Así que bueno, gracias, profa. De nada, siempre a la orden. Feliz fin de semana. Un placer haber compartido con ustedes. Gracias, de verdad. Así que bueno, este programa fue una presentación de Sandra Miraflores, @recría del búfalo, la mejor genética de búfalo en Venezuela. Y no queda más que despedirnos. Hasta mañana. @hola Carola G, la licenciada Carola García con ustedes una vez más para Agrosiembra Piso Life, el programa de la Universidad del Sur, de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Feliz fin de semana. Nos vemos. Chao, profa. Chao, nos vemos.